Soy la doctora Carolina López Suero de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. La humanidad está enfrentando varios problemas ambientales como son el adelgazamiento de la capa de ozono, la pobreza, la escasez de agua, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, entre muchos otros. Esto ha hecho que varios autores han cuestionado el modelo económico que hemos tenido hasta ahora, de la manera en cómo nos interaccionamos con la naturaleza, la manera en cómo consumimos los recursos. Sin duda el tema que más está en las mesas de discusión es el cambio climático y hay mucha evidencia científica que muestra que todos estos problemas ambientales están íntimamente relacionados con el consumo de combustibles fósiles, con el exagerado consumo de otros recursos naturales, lo que ha hecho que se sobrepase la capacidad de carga del planeta y ya el planeta ya no tiene esta capacidad de resiliencia de restaurarse y poder convivir en armonía con la naturaleza. De más o menos como hace 50 años, la humanidad se empieza a dar cuenta que efectivamente la manera en cómo interacciona con la naturaleza está causando daños en los ecosistemas. Pero no es como hasta 1992, no, un poco antes, en el informe Brundtland, en Nuestro futuro común, cuando se habla del término de desarrollo sustentable por primera vez y se concibe como el modelo de desarrollo, y es en la famosa Cumbre de Río de 1992, donde ya se define que la única manera de desarrollarnos es tener un desarrollo sustentable. Muchas discusiones han habido después, muchas cumbres han habido después de esa Cumbre de Río, Río +20, muchas otras, pero lo importante es que de esas cumbres han ido saliendo tratados y acuerdos que han reconocido que estos problemas ambientales tienen un carácter local y global y que por lo tanto es responsabilidad de toda la humanidad generar acciones que permitan adaptar, mitigar o retornar o restaurar los cambios que hemos causado en la Tierra. Entonces debe de haber propuestas desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil organizada. Lo que vamos a platicar un poco ahora es justo cuál es la función de las empresas, porque como muchos de estos problemas están íntimamente relacionados con la revolución industrial y por lo tanto con el desarrollo y con la idea de progreso con la que nos hemos casado y que hemos adoptado en muchos países, entonces es ¿cómo deben de verse las empresas? Una de las preguntas que podemos hacernos, ¿es posible tener desde el punto de vista de la sustentabilidad un nuevo ámbito de desarrollo? La sustentabilidad se basa en tres pilares fundamentales, que es el económico, el social y el ecológico, donde los tres están íntimamente relacionados y uno no puede existir sin el otro, y que se tienen que cuidar, por lo tanto, esos tres aspectos en todo desarrollo. Por lo tanto, una empresa que pretende tener sustentabilidad en sus procesos, en su operación, en toda su cultura, pues lo primero que tiene es modificar a nivel de políticas y a nivel de su misión y de su visión, concibiendo cada una de las acciones que realiza desde el punto de vista de la sustentabilidad. Mucho hemos escuchado que muchas empresas empiezan a hablar de que sean carbono neutral o agua neutral. Carbono neutral es que miden, ¿no?, a lo largo de todo el proceso cuánta cantidad de energía están consumiendo y por lo tanto cuántas emisiones de CO2 están emitiendo, y entonces generan acciones para hacer cero ese balance de ese consumo energético que han tenido. O también miden toda el agua que consumen en los procesos y entonces pues generan acciones donde se fomenta, por ejemplo, que se reforeste en cierto tipo de bosques, etcétera, para que haya una captación del agua y por lo tanto reabastecer los mantos acuíferos, hasta llegar a un cero neutral, cero en agua y en carbono. Pero eso no es lo único que se necesita, porque ahí estamos nada más viendo la parte técnica, la parte instrumental, la parte de los procesos.
sino que el cambio tiene que ser más profundo. Se tiene que vigilar o se tiene que cuidar o fomentar una buena cultura organizacional, se tienen que buscar procesos más seguros, procesos más eficientes en energía, se tienen que buscar que, por ejemplo, el trato con las comunidades donde se establece la empresa respete a la comunidad y adopte muchas de las tecnologías que a lo mejor esa misma comunidad tiene y que se puedan retomar y entonces apropiarse de esta cultura de las comunidades. Se debe tener también un buen clima laboral, se deben de adherirse a, por ejemplo, a indicadores o a evaluaciones externas, ¿no? Donde estén monitoreando y donde me observen no solo desde el punto de vista de mi operación, sino desde el punto de vista de la sociedad, de la parte social y de la parte económica. Entonces yo creo que nuestras acciones locales están teniendo impactos globales, ¿no? Y por lo tanto es imperativo en las empresas, ya que en las empresas consumimos una gran cantidad de recursos, aprender a hacer las cosas de manera distinta, revisar con ojo crítico todos los procesos que hacemos para replantearlos de una manera distinta, de construirnos para poder construirnos en una mejor sociedad que vive en armonía con la naturaleza y tratar de balancear y no perder a lo mejor las comodidades a lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? O sea, es buscar y tratar de hacer como armonía, ¿no? Y tener una nueva filosofía.